El conductor del autobús. Por E. F. Benson. Mi amigo Hugh Granger y yo, acabábamos de regresar de una visita de 2 días al campo, donde nos habíamos alojado en una casa de siniestra reputación, que se suponía estaba perseguida por fantasmas de un tipo particularmente temible y truculento. Esta casa en sí era todo lo que debería una casa ser, jacobea y con paneles de roble, con largos pasillos oscuros y altas habitaciones abovedadas. Además, estaba separada, muy remota, y rodeada por un bosque de pinos sombríos, que murmuraban y susurraban en la oscuridad, y durante todo el tiempo que estuvimos allí había prevalecido un vendaval del suroeste con torrentes de lluvia de regaños. De modo que de día y de noche voces, extrañas, gemían y aflautaban en las chimeneas. Un grupo de espíritus inquietos charlaban entre los árboles. Y repentinos tatuajes y golpecitos llamaban desde los cristales de las ventanas. Pero a pesar de este entorno, que por sí solo era suficiente, casi diríamos, que para generar espontáneamente fenómenos ocultos, no había ocurrido nada de ninguna de esa descripción. Debo agregar, también, que mi propio estado de ánimo estaba particularmente bien adaptado para recibir o incluso inventar las imágenes y sonidos que habíamos ido a buscar, porque, yo lo confieso, durante todo el tiempo que estuvimos allí, estuve, en un estado de aprensión abyecta, y permanecí despierto ambas noches durante horas de aterrorizada inquietud, temeroso de la oscuridad. Y aún más temeroso de lo que una vela encendida pudiera mostrarme. Hugh Granger, la noche después de nuestro regreso a la ciudad, había cenado conmigo, y después de la cena nuestra conversación, como era natural, pronto volvió a estos fascinantes temas. Pero no puedo imaginar por qué vas en busca de fantasmas, él dijo, porque tus dientes castañeteaban y tus ojos se salían de las órbitas todo el tiempo que estuviste allí, de puro miedo. ¿O te gusta estar asustado? Hugh, aunque generalmente inteligente, es denso en ciertos aspectos, este es uno de ellos. Por supuesto que me gusta tener miedo, dije. Quiero que me hagan arrastrarme, arrastrarme y arrastrarme. El miedo es la emoción más absorbente y lujosa. Uno se olvida de todo lo demás si tiene miedo. Bueno, el hecho de que ninguno de nosotros viera nada, dijo, confirma lo que siempre he creído. ¿Y qué es lo que siempre has creído? Que estos fenómenos son puramente objetivos, no subjetivos, y que el estado de ánimo de uno no tiene nada que ver con la percepción que los percibe, ni las circunstancias o el entorno tampoco tienen nada que ver con ellos. Mire a Osburton. Esta ha tenido la reputación de ser una casa embrujada desde hace años, y esta ciertamente tiene todos los accesorios de una. Mírate a ti mismo, también, con todos los nervios a flor de piel, con miedo de mirar a tu alrededor o de encender una vela por miedo a ver algo. Seguramente allí estaba el hombre adecuado en el lugar correcto entonces, si los fantasmas son subjetivos. Se levantó y encendió un cigarrillo, y al mirarlo, Hugh mide aproximadamente 6 pies de alto y es tan ancho como largo, sentí una réplica en mis labios, porque no pude evitar que mi mente retrocediera a cierto periodo de mi vida. Entonces, cuando por alguna causa que, hasta donde yo sabía, él nunca le había contado a nadie, él se había convertido en una mera masa temblorosa de nervios desordenados. Curiosamente, en el mismo momento y por primera vez, él comenzó a hablar de esto él mismo. Tú puedes responder que tampoco valió la pena ir, él dijo, porque claramente era el hombre equivocado en el lugar equivocado. Pero no lo era. Tú, a pesar de todos tus temores y expectativas, nunca has visto un fantasma. Pero lo he hecho, aunque soy la última persona en el mundo que hubieras pensado que podría hacerlo, y, aunque ahora mis nervios están lo suficientemente tranquilos, eso me destrozó por completo. Él se sentó de nuevo en su silla. Sin duda recuerdas mi desmoronamiento, él dijo, y desde que, yo creo esto, yo siento que estoy sano otra vez. Yo debería habértelo contado. Pero antes, yo no podía hablar de esto con nadie. Sin embargo, no debería haber nada aterrador en ello, lo que vi fue ciertamente un fantasma muy útil y amigable. Pero vino del lado oscuro de las cosas, apareció de repente en la noche y el misterio que rodea la vida. Yo primero quiero contarte brevemente mi teoría sobre la visión de fantasmas, él continuó, y puedo explicarla mejor mediante un símil, una imagen. Imaginemos entonces que usted y yo y todos en el mundo somos como personas cuyo ojo está justo enfrente de un pequeño agujero en una hoja de cartón que se mueve cambiando continuamente, girando y moviéndose cerca.
de espalda con esa hoja de cartón y otra, que también, por leyes propias, está en movimiento perpetuo pero independiente. También allí hay otro agujero, y cuando, por casualidad, aparecen estos dos agujeros, uno a través del cual siempre miramos y el otro en el plano espiritual, vienen uno enfrente del otro, vemos a través, y entonces, solo las imágenes y los sonidos del mundo espiritual se vuelven visibles o audibles para nosotros. En la mayoría de las personas, estos agujeros nunca se encuentran uno frente al otro durante su vida. Pero en la hora de la muerte lo hacen, y luego permanecen estacionarios. Así, me imagino, es como pasamos por alto. Ahora bien, en algunas naturalezas estos agujeros son comparativamente grandes y se oponen constantemente. Los clarividentes, los médiums, son así. Pero, hasta donde yo sabía, yo no tenía poderes clarividentes ni mediúmnicos en absoluto. Por lo tanto, yo soy del tipo de persona que hace mucho tiempo decidió que nunca vería un fantasma. Esto fue, por así decirlo, una posibilidad incalculable de que mi diminuta mirilla se opusiera a la otra. Pero así fue, y me dejó fuera de combate. Ya había oído alguna teoría parecida antes, y aunque Hugh la expresó de manera bastante pintoresca, no tenía nada de convincente o práctico esta. Puede que sea así, o puede que no. Espero que tu fantasma haya sido más original que tu teoría, yo dije, en orden de llevarlo al grano. Sí, yo creo que lo fue. Tú podrás juzgar. Yo puse más carbón y avivé el fuego. Hugh tiene, así lo he considerado siempre, un gran talento para contar historias y ese sentido del drama que es tan necesario para el narrador. De hecho, antes yo le he sugerido que debería dedicarse a esto como profesión, sentarse junto a la fuente de Piccadilly Circus, cuando los tiempos, como siempre, son malos, y contar historias a los transeúntes en la calle, al estilo árabe. Por recompensa. Soy consciente de que a la mayor parte de la humanidad no le gustan las historias largas, pero para los pocos, entre los que me cuento yo mismo, a quienes realmente les gusta escuchar relatos extensos de experiencias, Hugh es un narrador ideal. No me importan sus teorías ni sus símiles, pero cuando se trata de hechos, de cosas que sucedieron, me gusta que sea extenso. Continúa, por favor, y despacio, yo le dije. La brevedad puede ser el alma del ingenio, pero es la ruina de la narración. Yo quiero saber cuándo, dónde y cómo fue todo, y qué almorzaste, dónde cenaste y qué. Hugh empezó, era el 24 de junio, hace apenas 18 meses, él dijo. Yo había alquilado mi apartamento, tú a lo mejor te recordarás, y vine del campo para quedarme contigo durante una semana. Nosotros cenamos solos aquí, no pude evitar interrumpir. ¿Tú viste el fantasma aquí? Yo pregunté. En esta pequeña casa cuadrada en una calle moderna. Yo estaba en la casa cuando yo vi esto. Yo me abracé en silencio. Habíamos cenado solos aquí en Graham Street, él dijo, y después de cenar salí a una fiesta y usted se detuvo en casa. Durante la cena su hombre no esperó, y cuando yo pregunté dónde estaba él, y tú me dijiste que estaba enfermo, yo pensé, y cambié de tema bastante bruscamente. Tú me diste la llave cuando salí, al regresar, yo encontré que tú te habías acostado. Sin embargo, había varias cartas para mí. Lo cual requería respuestas. Yo las escribí allí mismo y entonces las coloqué en el buzón de enfrente, así que yo supongo que ya era bastante tarde cuando yo subí las escaleras. Yo me había alojado en la habitación del frente, en el tercer piso, que daba a la calle, una habitación que pensé que generalmente ocupabas tú mismo. Era una noche muy calurosa, y aunque había luna cuando comencé mi fiesta, a mi regreso, todo el cielo estaba cubierto de nubes, y parecía y se sentía como si pudiéramos tener una tormenta antes de la mañana. Me sentía muy somnoliento y pesado, y no fue hasta después de que yo me acostara que yo me di cuenta por las sombras de los marcos de las ventanas sobre las persianas que solo una de las ventanas estaba abierta. Pero no me pareció que valiera la pena levantarme de la cama para abrirla. Aunque yo me sentía bastante incómodo, y sin aire yo me quedé dormido. ¿Qué hora era esta? Yo no sé cuando yo desperté, pero ciertamente aún no había amanecido, y yo nunca recuerdo haber sido consciente de una quietud tan extraordinaria como la que prevalecía. No se oía ni el sonido de los peatones ni del tráfico rodado, la música, la vida parecía absolutamente muda, pero ahora, en lugar de estar somnoliento y pesado, yo me sentía, aunque debía haber dormido 1 o 2 horas a lo mucho, ya que aún no había amanecido, completamente fresco y completamente despierto,
Y el esfuerzo que antes no había parecido que valiera la pena, levantarme de la cama y abrir la otra ventana, ahora era bastante fácil. Yo subí la persiana, la abrí de par en par y me asomé. Porque de algún modo me secaba y necesitaba aire. Incluso, afuera la opresión era muy notable, aunque, como usted sabe, yo no soy fácil de sentir los efectos mentales del clima. Yo era consciente de que se avecinaba un terrible escalofrío sobre mí. Yo intenté analizarlo, pero sin éxito. El día anterior había sido agradable, yo esperaba otro día agradable mañana y, sin embargo, yo estaba lleno de algunas aprensiones sin nombre. Yo también me sentí terriblemente solo en esta quietud antes del amanecer. Entonces yo oí de repente. Y no muy lejos el sonido de un vehículo que se acercaba. Yo pude distinguir el paso de 2 caballos que caminaban a paso lento. Ellos todavía eran, aún invisibles, que venía por la calle, y sin embargo, esta señal de vida no disminuyó esa espantosa sensación de soledad de la que yo he hablado. Además, de alguna manera vaga y no formulada, lo que estaba por venir me parecía tener algo que ver con la causa de mi opresión. Entonces apareció a la vista el vehículo. Al principio yo no pude distinguir qué era. Luego vi que los caballos eran negros y tenían colas largas, y que lo que arrastraban era de vidrio, pero tenía un marco negro. Era un coche fúnebre vacío. Estaba avanzando por este lado de la calle. Se detuvo en tu puerta. Entonces se me ocurrió la solución obvia. Tú habías dicho durante la cena que tu hombre estaba enfermo y, yo pensé, lo estaba. Y que usted no estaba dispuesto a hablar más de su enfermedad. Sin duda, así yo me lo imaginaba ahora, estaba muerto, y por alguna razón. Tal vez porque no querías que yo supiera nada al respecto, te iban a sacar el cuerpo por la noche. Esto, yo debo decirte, pasó por mi mente bastante instantáneamente, y esto no se me ocurrió a mí que improbable era realmente. Antes de que sucediera lo siguiente. Todavía estaba asomado a la ventana y yo recuerdo que también me preguntó, aunque solo por un momento, qué raro fue que viera cosas, o más bien lo único que yo estaba mirando, con tanta claridad. Por supuesto, había una luna detrás de las nubes, pero era curioso como cada detalle del coche fúnebre y los caballos eran visibles. Allí solo había un hombre, el conductor, con él, y la calle estaba absolutamente vacía. Era a él a quien yo estaba mirando ahora. Yo podía ver cada detalle de su ropa, pero desde donde yo estaba, tan alto arriba de él, yo no podía ver su rostro. Él llevaba pantalones grises, botas marrones, un abrigo negro abotonado hasta arriba y un sombrero de paja. Sobre sus hombros había una correa, que parecía sostener una especie de bolso pequeño. Él se veía exactamente como, bueno, según mi descripción, cómo se veía exactamente. ¿Por qué, un conductor de autobús? Yo dije al instante. Eso yo pensé, y mientras incluso pensaba esto, él me miró a mí. Él tenía una cara bastante larga y delgada, y en su mejilla izquierda había un lunar con un crecimiento de pelo oscuro en este. Todo esto era tan distinto como si hubiera sido mediodía y como si yo me encontrara a una yarda de él, pero, como todo lo que lleva tanto tiempo en contarlo era tan instantáneo, yo no tuve tiempo de pensar que era extraño que el conductor de un coche fúnebre estuviera vestido de manera tan poco fúnebre. Entonces luego él tocó su sombrero para mí y señaló con el pulgar por encima del hombro. Solo hay espacio para uno adentro, señor, él dijo. Había algo tan odioso, tan grosero, tan insensible en esto, que yo inmediatamente metí la cabeza, bajé de nuevo las persianas y entonces. ¿Por qué razón? Yo no sé. Encendí la luz eléctrica para ver qué hora era. Así era. Las manecillas de mi reloj marcaban las 11:30. Fue entonces, creo, que por primera vez cruzó por mi mente una duda sobre la naturaleza de lo que yo acababa de ver. Pero yo apagué de nuevo la luz, me metí en la cama y comencé a pensar. Nosotros habíamos cenado, yo había ido a una fiesta, yo había regresado y había escrito cartas, me había acostado y había dormido, entonces, ¿cómo podían ser las 11:30? ¿O qué 11:30 eran? Entonces se me ocurrió otra solución fácil, mi reloj debió haberse detenido, pero este no fue así, podía oír su tic-tac. Volvió a reinar la quietud y el silencio. Yo esperaba oír a cada momento pasos apagados en las escaleras, pasos que se movían lentos y pequeños bajo el peso de una pesada carga, pero desde el interior de la casa no se oía ningún sonido. Afuera también se oía el mismo silencio sepulcral, mientras el coche fúnebre esperaba en la puerta. Y los minutos pasaban y pasaban,
y finalmente comencé a ver una diferencia en la luz de la habitación, y supe que afuera comenzaba a amanecer. Pero, ¿cómo había sucedido entonces que, si el cadáver iba a ser retirado por la noche, éste no se hubiera ido, y que el coche fúnebre aún esperaba cuando ya llegaba la mañana? Al poco tiempo yo me levanté de nuevo de la cama, y con la sensación de un fuerte encogimiento físico yo me acerqué a la ventana y abrí la persiana. El amanecer llegaba rápidamente, toda la calle estaba iluminada por la luz plateada y sin matices de la mañana. Pero allí no había ningún coche fúnebre. Una vez más miré mi reloj. Eran apenas las 4:15. Pero yo juraría que no había pasado ni media hora desde que me había dicho que eran las 11:30. Entonces me invadió una curiosa doble sensación, como si yo estuviera viviendo el presente y al mismo tiempo hubiera estado viviendo en otro tiempo. Era el amanecer del 25 de junio y la calle, como es natural, estaba vacía. Pero hacía poco me había hablado el conductor de un coche fúnebre, y eran las 11:30. ¿Quién era ese conductor? ¿A qué avión pertenecía? Y otra vez que, 11:30 era esa que yo había visto grabada en la esfera de mi reloj. Y luego yo me dije a mí mismo que todo había sido un sueño. Pero si usted me preguntara si yo creía lo que yo me dije a mí mismo, yo debo confesar que yo no sé. Su hombre no apareció en el desayuno de la mañana siguiente, ni lo volví yo a ver a él antes de yo irme esa tarde. Creo que si yo lo hubiera hecho, yo debería haberte contado todo esto, pero aún era posible, tú verás, que lo que yo había visto era un coche fúnebre de verdad, conducido por un conductor de verdad, a pesar de toda la espantosa alegría del rostro que había mirado al mío y la ligereza de su mano señalando. Yo posiblemente me había quedado dormido poco después de verlo a él, y dormí durante el traslado del cuerpo y la partida del coche fúnebre, así que yo no hablé de ello contigo. Había algo maravillosamente sencillo y prosaico en todo esto, aquí no había casas jacobeas con paneles de roble y rodeadas de pinos llorones, y de algún modo la mera ausencia de un entorno adecuado hacía que la historia fuera más impresionante. Pero por un momento me asaltó una duda. No me digas que todo fue un sueño, yo dije. Yo no sé si lo fue o no. Solo puedo decir que yo creo haber estado completamente despierto. En cualquier caso, el resto de la historia es extraña. Salí de la ciudad otra vez esa tarde, él continuó, y yo puedo decir que yo no creo que ni por un momento yo pude sacar de mi mente la inquietante sensación de lo que había visto o soñado esa noche de mi mente. Siempre estuvo presente para mí como una visión incumplida. Era como si un reloj hubiera dado las 4:15 y yo todavía estuviera esperando saber cuál sería la hora. Exactamente un mes después yo estaba de nuevo en Londres, pero solo por un día. Yo llegué a Victoria alrededor de las 11 y tomé el metro hasta Sloane Square para ver si tú estabas en la ciudad y podrías darme el almuerzo. Era una mañana calurosa y yo tenía la intención de tomar un autobús desde King's Road hasta Graham Street. Allí había uno parado en la esquina justo cuando yo salía de la estación, pero yo vi que la parte de arriba estaba llena y en el interior también parecía estar lleno. Justo cuando yo me acercaba, al corrector quien, yo supuse, había estado dentro, cobrando tarifas o no, salió a la escalera a unos pocos metros de mí. Él llevaba pantalones grises, botas marrones, un abrigo negro abotonado, sombrero de paja y encima de su hombro una correa de la que colgaba su maquinita para perforar billetes. Yo le vi a él también su cara, esta fue la cara del conductor del coche fúnebre, con un lunar en la mejilla izquierda. Entonces él me habló, señalándome con el pulgar por encima del hombro. Solo hay espacio para uno adentro, señor, él dijo. En ese momento, una especie de pánico-terror se apoderó de mí, y yo supe que yo gesticulaba salvajemente con mis brazos y gritaba, no, no. Pero en ese momento yo no vivía en la hora que entonces estaba, sino en esa hora que había pasado hace un mes atrás, cuando yo me asomé a la ventana de tu dormitorio justo antes de que amaneciera. En ese momento también yo supe que mi agujero del ojo estaba enfrente del otro agujero del mundo espiritual. Lo que yo vi allí tenía algún significado, que ahora se estaba cumpliendo, más allá del significado de los sucesos triviales de hoy y de mañana. Los poderes de los cuales nosotros sabemos tampoco estaban visiblemente trabajando ante mí. Y yo me quedé allí en la acera, temblando y temblando. Yo estaba frente a la oficina de correos en la esquina, y justo cuando el autobús arrancó, mi vista se posó en el reloj que había en la ventana. No necesito decirte qué hora era. Tal vez no necesite contarte el resto, porque probablemente lo conjetures, ya que tú no habrás olvidado lo que ocurrió en la esquina de Sloane Square a finales de julio, el verano pasado.
El autobús se subió a la acera de la calle para esquivar a una furgoneta que se encontraba delante. En ese momento apareció por Kings Road un gran motor que avanzaba a un ritmo espantosamente peligroso. Se estrelló de lleno contra el autobús, hundiéndose en él como una barrena se hunde en un tablero. Él pausó. Y esa es mi historia, él dijo. Gracias por acompañarnos en la obra del conductor del autobús. Por E.F. Benson. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.